ti, mi Dios, y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa de oración. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida, que la palabra que tú quieres sembrar en esta noche en nuestro corazón caiga en buena tierra, Señor, que se cumpla en nosotros tu palabra que dice que toda palabra que sale de tus labios no vuelve a ti vacía, sino que es prosperada en todo aquello para lo cual tú le envías. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, bendice nuestra vida y permítenos cada día caminar de acuerdo a tu propósito y voluntad revelada en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y lo he titulado En un mismo sentir. Digan conmigo, en un mismo sentir. Una vez más, en un mismo sentir. Sabe, vivimos en un tiempo de oportunidad en el que el poder del acuerdo debe de comenzar a expresarse en cada una de las áreas de nuestra vida, ya que en la medida que nos movamos y vivamos en acuerdo, podremos potencializar nuestras capacidades. Así de poderoso es el acuerdo. En la medida que nosotros caminemos y pongamos en práctica los acuerdos que tengamos, nos permitirán estos crecer y avanzar con mayor contundencia. La Escritura respecto de esto dice cosas como estas: uno puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¿Se da cuenta del cambio? Uno puede ser vencido, pero dos pueden resistir. También la Escritura menciona cosas como esta: uno puede hacer huir a 1000, pero dos harán huir a 10,000. Los resultados y el efecto del acuerdo potencializan nuestras capacidades. Ahora bien, el acuerdo no es algo que sea fácil de obtener. De hecho, yo diría que la gran mayoría de las personas hoy día experimentan continuamente el desacuerdo, pero no llegan a tener el acuerdo como una vivencia, como una experiencia cotidiana. ¿Por qué? Porque en estos tiempos la visión de muchas personas radica en solo obtener un resultado que los favorezca de forma personal. A esto le llamo conveniencia, por encima de establecer las pautas para un beneficio común. Y este parece que es el rasgo más distintivo de nuestra sociedad, porque pareciera que cada día el pensar solo en uno mismo y lo que cada uno de nosotros desea es la forma en la cual la sociedad está avanzando. Pero la realidad es que si fuéramos más empáticos y miráramos más por las necesidades de los demás, les puedo asegurar que no solamente alcanzaríamos nuestras metas, sino también tendríamos con quienes celebrar cada éxito. La gran mayoría de las personas hoy alcanzan sus objetivos aplastando a cuantos puedan a su paso. Y algunos de estos logran alcanzar lo que desean, pero lo cierto es que no tienen a nadie con quien compartirlo, porque a nadie le hicieron partícipe de su visión y mucho menos con nadie tuvieron un acuerdo que los colocara en esa posición de privilegio. La Biblia, amados hermanos, dice algo muy importante. Y ahí en Filipenses capítulo 2, verso 4, en la traducción Palabra de Dios para Todos, la Escritura dice de la siguiente forma. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Una vez más, que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Mire, si nosotros abrazáramos una cultura que nos dirigiera
en cada decisión, en este sentido del acuerdo, ¿cuál considera que podría ser el impacto de esta forma de vivir en nuestra familia? ¿Recuerda las palabras de Jesús? El Señor Jesucristo dijo: una familia dividida contra sí misma no prevalece. No puede trascender, no puede alcanzar sus objetivos, sus metas, porque dentro de este organismo, dentro de este grupo, solo los más fuertes pueden alcanzar lo que les conviene y para lo que ellos están disponiendo sus capacidades. Pero ¿qué hay de los demás que forman parte del grupo? ¿Ya ve por qué le mencionaba la importancia de tener empatía? De no solamente mirar por lo que a nosotros nos conviene o nos interesa, sino ampliar nuestra visión y poder involucrar e incluir a otros dentro de esa misma visión y sostenerlos mediante el poder del acuerdo. Si nuestras familias se movieran teniendo como sostén, como fundamento el acuerdo, nuestras familias serían mucho más fuertes. ¿Cómo impactaría esto en nuestra congregación? ¿Cómo piensa que esto repercutiría en nuestra iglesia local? A veces los ministerios no alcanzan a florecer o experimentar una plenitud porque dentro de esos grupos hay inconformidades, hay desacuerdos y la visión se disipa. Y por este motivo es que nadie alcanza a ponerse la camiseta y a trascender según el propósito para el cual fuimos integrados a ese grupo de trabajo. Si viviéramos en el poder del acuerdo, ¿cuáles serían las diferencias en nuestros grupos de trabajo? ¿Cómo impactaría el acuerdo de los empleados a una empresa? Cuando los empleados se ponen de acuerdo, pueden hacer temblar la gerencia. Pueden poner a temblar al sindicato. Pero si es para bien, pueden incrementar la productividad. Pueden disfrutar de la tarea que les corresponde hacer. ¿Y qué encontramos generalmente? Los de almacén no se comunican con los de compras. Y hay siempre situaciones de quiebre que hacen que la productividad se vaya abajo. Escuche con atención esto. Le puedo garantizar que si cada día nos esforzáramos por vivir en acuerdo, los resultados que anhelamos y que no hemos alcanzado intentando las cosas solos o con carencias en los acuerdos, vendrían a ser una realidad. Hay ocasiones en las cuales no estamos solos, tenemos un equipo, pero los acuerdos son débiles. Y por ese motivo es que los resultados también son promedio. Pero si lográramos establecer una cultura de acuerdo, le aseguro que muchas de las cosas por las que usted ha estado batallando, luchando y esforzándose, se convertirían en una realidad, en un tiempo récord. Pero lamentablemente, como mencioné al principio, vivir en acuerdo no es fácil. No es nada sencillo. Implica depender de una visión para que en nosotros se manifieste el título de la predicación, que es un mismo sentir. Si no hay una sola visión que nos cubra, dirija
y envuelva a todos los involucrados en un proceso, difícilmente vamos a poder establecer acuerdos que nos garanticen alcanzar nuestros objetivos con el menor desperdicio de recursos en la práctica. En este sentido, puedo decir que el acuerdo es tan poderoso que hace que cada esfuerzo sea dirigido de forma correcta e intencional. Si no hay acuerdo, los esfuerzos se disipan. Y puede ser que estamos poniendo lo mejor de nuestra parte, pero si carecemos de un acuerdo sólido, lo que intentemos construir, tarde que temprano se vendrá abajo. Porque si no hay acuerdo, no hay una fuerza que pueda sostener lo que estamos haciendo. La iglesia primitiva, amados hermanos, tenía poder y disfrutaba de autoridad. El poder se lo dio Dios en Pentecostés. Recuerda, estaban aquellos cerca de 120 en el aposento alto y el Espíritu Santo vino como una fuerte ráfaga de viento. Todos los que estaban en el lugar fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, profetizaban según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos recibieron poder porque esa fue la promesa de Jesús. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre de ustedes el Espíritu Santo. Pero la iglesia primitiva no solo tenía poder, también tenía autoridad. ¿Y sabe qué le daba esa autoridad? El vivir dentro de los acuerdos que Jesús les dejó. Y no solamente los acuerdos que Jesús les dejó, sino los acuerdos que ellos mismos expresaban y llegaban a tener en común. Por eso la Escritura dice cosas como que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en los acuerdos. El movernos dentro de los acuerdos va a potencializar nuestras capacidades y nos va a permitir avanzar en cualquier área de nuestra vida y principalmente en el avance del reino de los cielos. Por eso me impresiona la forma en la cual Pablo le expresa a dos mujeres que se pongan de acuerdo, porque su falta de acuerdo está disipando la capacidad que en unidad y en acuerdo podrían tener para desarrollar un ministerio. Piensa en la gente con la cual usted colabora en un área de servicio. Si no tiene un área de servicio, con la gente que usted se desenvuelve en su área laboral. Si no trabaja, entonces piense en su familia. En cualquier área en la que nos desenvolvemos, ¿qué pasaría si todos nos pusiéramos de acuerdo? Habrían muchas cosas, simplemente pongamos el ejemplo. Hacer el aseo de una casa teniendo 4 integrantes en ella. ¿Qué tan rápido sería? Pero ¿no le llega a suceder que mientras que uno recoge, otro tira? No hay acuerdo. Y entonces eso disipa el esfuerzo. Es como las mamás que tienen niños pequeños. En toda la mañana estuve recogiendo y uno llega y dice, ¿qué huracán pasó por aquí? Pues, ¿qué has hecho todo el día, mujer? ¿Verdad? Lo clásico que uno como hombre les dice a ustedes. ¿Qué hiciste todo el día? Y ustedes, con mucha paciencia, solo guardan silencio. Cuando la iglesia primitiva vivía dentro de los acuerdos, potencializaba sus capacidades a tal grado que la iglesia primitiva era temida en su tiempo.
No porque la gente le temiera al poder que ellos tenían. Respetaban y le temían a la autoridad que tenían en el acuerdo en el que vivían. Mira, acompáñeme, Hechos capítulo 2. Hechos 2, verso 41. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Señor: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Qué impresionante. Vamos a ser un poco objetivos respecto de lo que está sucediendo, porque instantes antes, momentos antes, horas antes, el Espíritu Santo descendió sobre aquellos cerca de 120 que estaban en el aposento alto. Mucha gente que los escuchaba hablar decía: ¿qué es esto que estamos escuchando? Puesto que son gente de vulgo, es decir, son personas sin preparación, sin una especialización, y sin embargo los escuchamos hablar con claridad en nuestra propia lengua la grandeza de Dios. Otros se burlaban y decían: estos están bien borrachos. Pero sabe una cosa, instantes después el apóstol Pedro tiene que traer orden y comienza a decir que lo que está experimentando la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Él comienza a disertar al profeta Joel y posteriormente les muestra al Cristo crucificado, muerto para la justificación de nuestros pecados, y les resume el evangelio en un breve sermón. La gente es impactada por el poder del Espíritu Santo y 3,000 personas se añaden a la iglesia. Dicen: creo. Okay. Eso está bien, qué buena onda. Pero es apenas la primicia de lo que la iglesia puede hacer. Dice la Escritura en el verso 42 que los creyentes se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Se mantenían como firmes, comprometidos. ¿Con qué cosa? Con los acuerdos apostólicos. Es decir, que aquellos que presidían llegaban a acuerdos. ¿Por qué a Pablo le era necesario presentarse ante Pedro para poder desarrollar su ministerio? Pablo dice cosas como estas: no sé si en el cuerpo o fuera de él, pero tuve una revelación de Jesucristo tan sublime que a los seres humanos no les es permitido expresar. Vi de la propia mano de Jesús la revelación del evangelio y lo entiendo mejor que todos los que con él caminaron por 3 años. Esto mismo lo acepta el apóstol Pedro, porque él dice: nuestro hermano Pablo tiene una revelación que pocos alcanzan a comprender. Ahora bien, ¿por qué tendría que ir Pablo a ver a Pedro y presentarse ante los principales para dar testimonio de lo que Cristo le llamó a hacer, si en realidad Cristo ya se le había revelado y ya lo había comisionado y él tenía la revelación del evangelio? ¿Por qué ir él, siendo un hombre letrado, un hombre que dominaba varios idiomas, un hombre que había sido instruido
en la ley de Moisés por un rabino a presentarse a un lanchero que ni siquiera había hecho un diplomado en teología 1. ¿Sabe por qué? Porque él entendía que quien estaba en autoridad era Pedro y los apóstoles que con él presidían. Y si ellos tenían un acuerdo con él, las puertas de la iglesia se abrirían para él. Pero si ellos no tenían un acuerdo con él, no importa cuántas majestuosas revelaciones él hablara, no trascendería. Así que Dios le dijo: ve a Jerusalén y entrevístate con Pedro. También fue una prueba para él. ¿Yo? Sí, tú, ve. Eso es lo que potencializó la capacidad y las habilidades que había en Pablo. Descubrir el poder del acuerdo. Ahora continuemos leyendo. Se mantenían firmes en los acuerdos de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Estaban de acuerdo. ¿Sabe qué hace poderosa a una oración? El acuerdo. Y si usted ha estado conmigo en una reunión de oración, usted se dará cuenta que soy muy enfático en dirigirle a lo que tiene que orar. Todos vamos a orar por esto, todos. ¿Por qué? Porque de la iglesia de la que yo vengo, se decía: vamos a orar por el poder de Dios. Y como en aquel corito, unos cantaban, otros lloraban, pero todos hacían algo con lo que creían que Dios era alabado. Jesús dijo: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, se las concederé. Ese es el poder del acuerdo. Y luego de repente todavía me encuentro algún extraviado que aun cuando les diga: vamos a orar por esto, se pone a hacer otra cosa. Le resta capacidad al acuerdo. Por eso es importante movernos en una unidad que manifieste un mismo sentir. Si no hay un mismo sentir, es porque no estamos compartiendo el corazón. Y podremos ir tal vez hacia el mismo lugar, pero si no compartimos el mismo sentir, no se disfruta el proceso. ¿Ha ido usted a alguna parte con una persona molesta a su lado, que no quiere ir a ese lugar, pero no le queda de otra? ¿Se siente usted cómodo? ¿Es agradable? En lugar de hacer ese viaje tal vez de media hora, de 15 minutos, de 7 horas, algo agradable, se convierte en una pesadilla. ¿Por qué? Porque no se comparte el corazón. ¿Ok? Continuamos leyendo. Dice, verso 43, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Había poder dentro de la iglesia. Pero la evidencia que a la sociedad impactaba no eran los milagros, no eran las señales, era el poder de acuerdo que tenían. Vean lo que dice el verso 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. La traducción palabra de Dios para todo traduce: todos los creyentes estaban unidos y se movían
en un mismo propósito. Eso es poderoso. Ahora, continúe leyendo. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Recuerda el pasaje que acabamos de leer. Ponme la lámina anterior. No, esta, déjala. Filipenses 2:4 dice que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Ese es el poder del acuerdo. Y la iglesia lo estaba viviendo, lo estaba experimentando. La gente hoy día no se mueve en esa modalidad. Y por ese motivo es que los avances de la iglesia son tan minúsculos. Verso 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. La sociedad les estimaba. Dice otra porción, no se juntaban con ellos, pero los respetaban. Sí, había algunos que no obedecían a la fe, pero los respetaban. ¿Por qué? Porque veían en ellos unidad. ¿Qué hizo que el cielo volteara o pusiera atención sobre lo que los hombres hicieron en la época de la Torre de Babel? Su acuerdo. Vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. El acuerdo tiene trascendencias poderosas. La gente vivía dentro de la iglesia primitiva en tal grado de acuerdo que la gente en torno a la iglesia respetaba a los creyentes y el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Sabe? Es bien triste cuando me entero de gente que viene por tercera, cuarta vez y por la gracia de Dios se quedó más tiempo y adquirió confianza, y un día platicando de la nada me dice: pastor, yo cuando llegué ya estaba a punto de irme porque es que escuché a unas hermanas estarse peleando y si usted viera cómo hablaban una de la otra, pero Dios me hizo sentir que no hiciera caso a eso, que me quedara. Y si hubiera existido acuerdo, esa persona hubiera sido impactada. Muchas veces no estamos reparando en el poder del acuerdo y lo que esto implica para que nosotros podamos avanzar en el reino de los cielos. Por este motivo es que si apostamos a caminar en acuerdo, todos daremos lo mejor de nosotros y alcanzaremos nuestros objetivos, porque el poder que hay en la unidad será evidente. Miren lo que enseñó el Señor Jesucristo, Juan 17:11. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 11. Dice la palabra del Señor: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo vuelvo a ti. Jesús está orando al Padre. Y Él le dice: Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Creemos en un solo Dios verdadero, manifestado en tres divinas personas. ¿Cómo es eso? La expresión perfecta del acuerdo. Para que sean uno, para que tengan un mismo sentir.
La iglesia tiene que atreverse a dar pasos firmes hacia el acuerdo. Considere lo siguiente, en Filipenses 2:5, la traducción Palabra de Dios para Todos lo traduce de esta forma: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Me encantó, porque otras traducciones dice: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y para la gente que no alcanza a profundizar en una relación, piensan que simpatizar con lo que otra persona quiere es acuerdo. No. Para poder ir de algo que me simpatiza a algo en lo que estoy en acuerdo, tiene que haber un cambio en mi manera de pensar y actuar. Fíjese bien lo que le dije. No por el hecho de que yo simpatice con una propuesta significa que estoy en acuerdo con ella. Me simpatiza, pero no ha cambiado mi manera de pensar, y como no ha cambiado mi manera de pensar, esto implica que no ha provocado en mí una convicción que me mueva en la acción. Y lo que Pablo le está pidiendo a los creyentes es que tengan convicciones firmes respecto de los propósitos para los cuales Cristo fue inmolado, a fin de que la iglesia pueda moverse en toda su potencia, a causa de que todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo caminamos en un mismo sentir. Entonces él expresa: piensen y actúen como Jesucristo. Tengan una misma manera de pensar. Es todo lo que les pido. ¿Y cómo puedo tener una misma manera de pensar, Pablo, si cada cabeza es un mundo? Lleguen a acuerdos. Lleguen a acuerdos. El apóstol Pablo nos insta a caminar en acuerdo y expresar ese mismo sentir en nuestro diario vivir. Escuche esto. Muchas personas hoy día viven en falsos acuerdos. Su problema radica en no aceptar que tienen dentro de su corazón guerras ocultas con las cuales tratar. ¿Por qué una persona no llega a experimentar un acuerdo genuino? Cuando estamos hablando del reino de los cielos, cuando estamos hablando de avanzar en los propósitos del reino, ¿por qué decimos amén pero no actuamos? Porque una expresión de amén sin acción es simplemente una expresión que denota que simpatizo con la propuesta. Pero no es hasta que esa propuesta produce en mí convicción que me llevará a la acción. Entonces, lo que necesitamos es dejar de simplemente simpatizar con la visión y buscar que la visión traiga a mi corazón convicción para que yo pueda avanzar en la misma dirección de lo que Dios nos está llamando a hacer. Muchas personas hoy día, como mencionaba anteriormente, no alcanzan a experimentar esa plenitud en el acuerdo. ¿Por qué? Porque hay guerras ocultas. Los ministerios no alcanzan su plenitud porque las personas que lo integran
no tienen la suficiente honestidad, no para decirle a los integrantes que les molestan que les caen gordos, no. La suficiente honestidad como para ellos darse cuenta que hay un problema en su corazón y llevarlo a la cruz. Ese es nuestro problema. Porque si fuéramos honestos con nosotros mismos, podríamos exponer nuestro corazón sin ningún temor delante de Dios y decirle como el salmista: examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por tu senda. Pero cuando Dios te dice: ¿cómo está tu corazón?, Él ya lo conoce, Él ya lo sabe. Tú le dices: bien, perfecto, amo a todos, oh Dios. ¿En serio? Y la realidad es que nuestra honestidad siempre le será una ventaja en nuestra vida espiritual. ¿Sabes qué, Dios? Yo quisiera caminar en acuerdo, pero hay cosas de mi pastor que me truenan, me caen mal. Yo no tengo el problema contigo, tú lo tienes conmigo. El problema está en tu corazón. Entonces tienes que llevarlo a la cruz, permitirle a Dios transformar ese sentir y que te permita compartir conmigo el corazón. No estoy diciendo que todo lo que decida el pastor arbitrariamente es correcto. Lo que estoy diciendo es que cuando se genera una barrera que nos separa de alguien, el problema está principalmente en la percepción que surge en nuestra mente y que germina en nuestro corazón. Porque si lo viéramos desde la perspectiva de la cruz, no le daríamos tanta importancia como para perder de vista el propósito por el cual Jesús murió y me llamó a servirle en determinada área para el extendimiento del evangelio. Así que nos convendría ser honestos y darnos cuenta que si en nuestro corazón hay alguna guerra oculta con alguno de nuestros hermanos, estaría bien presentarla delante de Dios. Y eso nos permitiría como iglesia avanzar. Por este motivo, amados hermanos, es que me atrevo a decir lo siguiente. Considérelo. Nada sobre la faz de la tierra puede ser más poderoso que el acuerdo que une a dos personas. Y nada más desastroso que dos corazones que han dejado de sentir lo mismo. Nada es más poderoso que el que dos personas se pongan de acuerdo sobre una meta. Si sus acuerdos son reales, lo van a alcanzar. Pero nada provoca un mayor desastre que el que dos corazones dejen de sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque ya ahí hay división. ¿Y cómo pueden caminar dos sin antes ponerse de acuerdo? Si no caminamos en acuerdo, no existe relación alguna en esta vida que soporte tal irresponsabilidad. Se lo voy a repetir para que medite en ello. Si no caminamos en acuerdo, no existe relación alguna en esta vida que soporte tal irresponsabilidad. Porque a veces solo damos por hecho que estamos en acuerdo, pero no estamos viviendo en acuerdo. Tenemos guerras ocultas, inconformidades dentro del corazón.
Eso tarde que temprano va a estallar en una ruptura de la relación. Y para mí, el querer tener una relación y no trabajar en los acuerdos es una irresponsabilidad. Solo damos por hecho. Pero cuando trabajamos en los acuerdos, cuando estamos dispuestos a cultivar los acuerdos. Ahora escuche esto. Debemos aprender a valorar y a esforzarnos por procurar más los acuerdos que la amistad. Hoy la gente, ¿tras de qué va? Tras de una amistad. Ay, mi amiga la de la oficina. Sí, es que es bien padre, es bien buena onda. Yo llego y ya me tiene mi cafecito y cuando tengo frío me presta su chambra. Está bien. Lo que debes de saber es que algunas amistades se disipan en las tormentas, pero los acuerdos resisten las más feroces crisis. Por ende, las amistades más fuertes descansan sobre cimientos sólidos de acuerdos claros. No des por hecho que tienes una amistad o que tienes una relación. Examina qué acuerdos tienen, qué proyectos de futuro hay. Si nada los vincula al mañana, ¿qué hacen juntos hoy? Hasta casi oyó el psst. Estuvo bueno. Y es que es la realidad. O sea, ¿cuántas relaciones hoy están juntos pero sin un futuro definido? No hay compromiso. Esa relación obedece a la conveniencia, no al propósito. Así que en toda relación debe de existir un proyecto que nos vincule a un mañana y establezca una visión que nos permita generar acuerdos. Si no los hay, no te extrañe que mañana tu historia sea solo un recuerdo. Muchas historias en la vida pasan de ser lo que en algún momento era algo con lo que entusiasmo construíamos a ser solo una idea que pasó. ¿Por qué? Porque faltaron los acuerdos. Así que considere esto que tenemos aquí. Nada sobre la faz de la tierra puede ser más poderoso que el acuerdo que une a dos personas. Reitero las palabras de Jesús: si dos de ustedes se ponen de acuerdo en una cosa, ¿tú crees que a una pareja le va a pegar la presión externa si ellos están de acuerdo? Conocí a una pareja que prolongó su noviazgo por 45 años, cada uno en su casa. Ese fue su acuerdo y eran felices. No entiendo yo realmente cuál era el propósito de esa unidad. Yo lo veo como una relación de conveniencia. Porque su acuerdo era solo ser novios. No familia, no compromiso, no más. Salidas de fin de semana, mensajes de texto, llamadas por teléfono. ¿Eso a qué te puede vincular? Y después de 45 años de noviazgo, se dieron cuenta que no iban a ninguna parte.
Dile al que tienes a tu lado que no te vaya a pasar. No basta con el hecho de establecer un vínculo. Ese vínculo debe de estar sostenido por un acuerdo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? Si no hay definición en nuestras metas, estamos dando golpes al aire y estamos perdiendo el tiempo. Consideremos lo siguiente. No todos los acuerdos se deben tomar por conveniencia, pero todo acuerdo que tomemos por convicción nos debe de beneficiar. No seas un convenenciero que solo se involucra en lo que le da un resultado favorable. Eso habla muy mal de las personas. Necesitas entender que va a haber acuerdos en los cuales te vas a involucrar y aunque su resultado no te arroje algo que te beneficie en el momento, si tienes convicción de abrazarlo, no tardará en beneficiarte. Pero la gente hoy día solo está buscando su conveniencia. Y ese es el tenor de nuestra sociedad. No hay acuerdos lo suficientemente poderosos como pienso en las familias de antes. Y ahorita lo vamos a ver bíblicamente. Si me lleva abajo de un árbol, ahí me quedo. Y si la cama es de piedra, pues ahí me duermo. Hoy la gente busca su conveniencia y dice, nos casamos hasta que me tengas un departamento amueblado en tal zona. ¿Y qué hay del proyecto en conjunto? Acuerdos. Igual el acuerdo es ser novios 45 años. Piense, ¿tiene definido hacia dónde quiere ir? ¿Cuánto tiempo le vas a dar a eso? Si no tenemos una definición en cuanto a tiempos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Acompáñeme a la cita que tenemos proyectada en la pantalla. Ruth capítulo 1. Me encanta esta porción de la palabra de Dios. Es una porción poderosa en la que podemos encontrar tantas y tantas cosas. Ruth capítulo 1. Como usted sabe, Noemí es una mujer del pueblo de Dios que sale de la casa de pan, es decir, sale de Belén y se va buscando fortuna. Y en esa búsqueda pierde a su esposo, pierde a sus hijos. A veces dejamos lo que en realidad nos conviene por lo que solo promete darnos un resultado favorable. Y una decisión carente de convicción jamás es una buena decisión. En el verso 12, después de que Noemí se da cuenta que lo ha perdido todo, dice la palabra del Señor que en el verso 8 les dice,
a sus dos nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron conmigo. Los que murieron y conmigo. Verso 11. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiada vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Ellas quieren moverse con Noemí. Y Noemí les hace ver que caminar con ella no será cómodo. Les hace ver de muchas formas cómo pueden enfrentar periodos difíciles. Y sobre estas declaraciones se establecen los acuerdos que forjarán las relaciones que trasciendan. Fíjese lo que dice la Escritura. Verso 14. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Vamos, vete. El acuerdo que yo te podría plantear te traerá demasiada incomodidad en determinada etapa de tu vida. Y dice la Escritura, verso 16, pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Esto es épico, está más grueso que las peleas de David y Saúl, dos mujeres agarrándose, imagínese. Entonces Ruth le dice, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Y ahí vienen las cláusulas del acuerdo. Porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. ¿Quién decide estar bajo la autoridad y la visión de? Ruth misma establece un acuerdo con Noemí en el que dice, tu visión será más grande que mi visión. Y lo que tú determines que sea el lugar hacia donde debemos de movernos, mi corazón palpitará al ritmo del tuyo. Pero nada nos podrá separar. ¿Y sabe qué provocó esto? Nada más y nada menos que en el desenlace de la historia, Ruth fuera redimida por un familiar de Noemí.
Y nada más y nada menos, engendrar en Ruth al abuelo del rey David. El poder de un acuerdo puede impactar generaciones adelante y bendecir. Pero si no hay acuerdo, la Biblia no vuelve a mencionar a Orfa jamás. Quienes no saben vivir en acuerdo y viven solo según su conveniencia, no disfrutan de las promesas que hay para el acuerdo en sí mismo. Me trae esto a la memoria una porción y con esta porción voy a terminar. Es en el libro de Génesis. No lo busque. Pero Jacob va a bendecir a sus hijos. Y el acuerdo establecido es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ese es un principio de vida. No se vaya usted escatológicamente diciendo, pero ¿cómo? Sí, no, ya relax. Es un principio de vida, honrar a nuestros padres. El punto es que cuando llega con Rubén, le dice: Rubén, eres mi primogénito, pero no serás el primero, porque no viviste dentro de nuestro acuerdo. Había una promesa para él, una bendición para él, pero el salirse del acuerdo con su padre le truncó la posibilidad de disfrutar lo que en exclusividad era para él. Así que, amados hermanos, aprendamos a tener un mismo sentir. Que la visión del Señor Jesucristo para el avance de su reino sea lo que permee nuestras voluntades, no nuestros caprichos. No es que yo lo quiero hacer así, pero es lo que tú quieres hacer está dentro de la visión. A veces no es el hecho de imponer un proceso o una forma, es el hecho de proteger un acuerdo. Y cuando no se guardan los acuerdos, se sale de la visión. Así que como iglesia abracemos nuestros acuerdos locales, y eso nos va a llevar a tener éxito en nuestras áreas de servicio. Si hay cosas que no te agradan, llévalas a la cruz. Reconoce que tienes guerras ocultas y que tienes que arreglar eso con Dios. Y si hay algún tipo de situación que te desencaje, pídele al Señor gracia para poder moverte en la dirección que Él trazó para tu vida. Entonces será efectivo, eficiente. Y como dice la Escritura, te ganarás el respeto de todos los que en torno a ti estén, porque verán la solidez que hay en tu vida cuando de acuerdos se trata. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias. Gracias por